Bien amigos, y antes de iniciar con este video quiero agradecer profundamente a Quantium, mejor dicho, a Héctor Javier Meneses, uno de los suscriptores del canal. Gracias a él es que este video lo vamos a poder realizar para cada uno de ustedes, apoyarles con respecto a esta necesidad que tenemos muchos, porque cuando actualizamos nuestro OBS, pues lamentablemente nos dimos cuenta que StreamFX y sus diferentes ventajas dejaron de funcionar en la versión 29 de OBS o superior. Así que de verdad, infinitas gracias Héctor por tu apoyo que es incondicional. Este video pues es gracias a ti, amigo. Ahora sí, dicho esto, empecemos con este video. Pues bien amigos, conocemos que StreamFX ahora es de pago en las versiones de OBS 29 superior. Y nos dimos cuenta de cuando actualizamos a nuestro OBS que, oh sorpresa, perdimos pues varios efectos que utilizábamos, como el efecto gaussiano, como algunas transiciones, como el efecto de perspectiva 3D, ¿no? Pero hay un crack, amigos, que se ha creado un plugin, digo yo que es como una copia de StreamFX, y en este caso gratuito, que nos ayuda a tener nuevamente, por ejemplo, este efecto gaussiano, este tipo de transiciones shader y este tipo de efectos 3D, perspectiva 3D, que la verdad le da un plus a nuestra transmisión. Miren ustedes también este efecto de transición que tiene nuestro StreamFX, diría yo, pero free. Si ustedes quieren aprender cuál es ese plugin, cómo lo configuramos, cómo lo ajustamos en nuestro OBS 29 y superior, quédate a ver este video y vamos a iniciar. Pues bien amigos, lo primero que vamos a hacer es ir al link que les voy a dejar aquí en la parte de abajo. Y este crack que se llama Sox Fabi es el que ha cogido pues realmente todo el StreamFX y lo ha clonado. Aquí en la parte de abajo, si nosotros traducimos, él dice aquí que no cambia nada, que lo único que hizo en este caso fue duplicarlo. Dice aquí amigos, yo simplemente lo copié. ¿Sí? No dice más. Y aquí efectivamente él dice si queremos apoyar FreeFX, entonces apoya a StreamFX. ¿Listo? Entonces pues efectivamente este hombre ha cogido este StreamFX y lo ha clonado. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir aquí a la parte de descargar y vamos a ir a esa página que nos va a abrir. Y en la parte de abajo está el plugin. Él cambió también el nombre de la carpeta. En este caso le puso plugin.zip. ¿Listo? Así tal cual. Ustedes descargan este plugin y van entonces a la carpeta, la descomprimen y tiene lo mismo, data y OBS plugins. Lo que tenemos que hacer en nuestro OBS raíz es coger esta carpeta, OBS plugins, este StreamFX, pegarlo allá y después ir a OBS plugins 64 bits y estos dos documentos pegarlos en el OBS raíz. Todo esto pues tiene que estar obviamente en nuestro OBS cerrado. Cuando nosotros abrimos nuestro OBS, vamos aquí a esta parte, vamos a ver que no hay nada que diga pues StreamFX, como me aparece a mí en este caso en mi OBS 29, en la parte superior dice StreamFX. Miren ustedes que yo aquí tengo StreamFX en 2902, ¿listo? Pero que en el que vamos a probar en este caso va a ser nuestro OBS 30 beta, que pues últimamente estoy probando, ¿no? Este es OBS 30 beta 2. Ojo que todavía no es oficial. Ahora sí amigos, vamos a ver las características de este StreamFX Free. Entonces pues yo tengo aquí ya una cámara o una imagen agregada, tengo mi Spectra Laser, tengo aquí este video de bienvenidos, empezamos stream. Y lo que vamos a hacer es muy fácil, vamos a ir entonces aquí a filtros y en filtros vamos a poner nuestro efecto al más y desde aquí ya nos va a salir en este caso desenfoque. Entonces vamos a ir aquí, vamos a escoger que sea gaussiano, listo, y vamos a darle el efecto que nosotros queramos. Así de fácil amigos. Miren ustedes cómo se ve, de chévere, de bonito. Empezamos, esperamos que empiece la canción y bueno, así es como normalmente inicio yo mis transmisiones. Ahora, otra ventaja que trae nuestro StreamFX súper chévere es las transiciones. En la parte de transiciones vamos a ir en la parte del más y aquí miren que ya sale shader. Vamos a ir acá, poner, no sé, StreamFX. Y desde aquí vamos a ir a examinar, vamos a ir a la carpeta de nuestros shaders, que es el que pues cuando nosotros lo instalamos, trae esa carpetica y vamos a ir aquí a transiciones.
Y el que yo estaba utilizando al inicio es este de acá, el de Sliding. Vamos a darle una vista previa y miren cómo se ve. Ahora sí, claro, ustedes pueden poner aquí el tiempo que quieren. Yo normalmente utilizo 700 y cuando paso de una cámara a otra, miren ese super efecto. Amigos, y ahora que estoy en esta escena, imagínense este tipo de transición o Stream FX junto con On3D. ¿Qué es On3D? Si eres un streamer en busca de llevar tu stream al siguiente nivel, te presentamos On3D Pro, una herramienta diseñada para mejorar tu experiencia como todo un profesional. Compatible con todas las plataformas de streaming, On3D Pro te ofrece más de 600 overlays, alertas y widgets de calidad, brindándote la posibilidad de encontrar el diseño perfecto que eleve tu contenido. Con la herramienta de On3D podrás crear diseños personalizados y elegir millones de opciones. Configura tu stream en cuestión de minutos, incluso si no tienes conocimiento de diseño gráfico o edición. Y eso no es todo. Para que puedas probarlo existe una licencia gratuita y si te encanta puedes adquirir On3D Pro con el 50% de descuento utilizando el cupón de Daniel Monsalve 90. Anímate y lleva tu stream a otro nivel con On3D. Pues bien amigos, no solo existe este tipo de transición, también hay otros como estos de acá. Vamos a ir a examinar este Spin Blur y se va a ver algo como esto. ¡Wow! Y existen otros varios. Vamos a la escena de anuncios y en la escena de anuncios vamos a ver de pronto esta escena con una imagen aquí así como muy plana, nuestra cámara, queremos mostrar este tipo de anuncios o queremos darle un efecto más chévere. Pues claro que sí, vamos a ir entonces a los anuncios y vamos a ir a filtros y cuando tú tienes el StreamFX Free instalado vas al más y aquí en la parte de abajo dice transformación 3D. Ahora desde aquí también vamos a poder entonces configurar este tipo de efecto. Posición, aquí perspectiva en el modo y en perspectiva vamos a poner aquí en la parte de abajo que quiero que la rotación en este caso esté de pronto en este tipo, así, algo así. Y que mi campo de visión esté un poquito más alejada, que se alcance a ver, algo como esto. Ahí está. Ahora lo único que nos queda es darle un poco más de aumento a nuestra imagen y se va a ver algo como esto de acá. ¡Uy, qué elegancia! La verdad que sí me encanta. Y bueno amigos, recordemos que también en StreamFX teníamos esa opción de fuente espejo. Pues en StreamFX Free también existe. Míralo, aquí lo puedes ver, fuente espejo. También aquí tenemos shader. Todas las características o algunas de esas características más usadas de FreeFX de StreamFX. Así que bien amigos, espero que les haya encantado este video tutorial. Si ya lo conocías, escríbemelo aquí abajo. Si no lo sabías y lo puedes poner en práctica sobre OBS 29 Superior, ponlo en práctica y me comentas si te funcionó aquí en la parte de abajo. Recuerden, yo tengo OBS 30 Beta 2, me funciona. Quizá evalúen ustedes si en el OBS 29.1.3 también les funciona, pero pues si me funciona a mí, les puede funcionar a ustedes. Si les gustó este video, pues te invito para que me des un gran like, que te suscribas aquí abajo y que actives la campanita de notificaciones. Y desde la hermosa, deliciosa y temblorosa, fría ciudad de Bogotá, Colombia, recuerda que mi nombre es Daniel Monsalve y chao, Pingüín.